Son como 60, 62. Buenas noches, chicos, ya. Ahorita son 26, o sea, falta todavía más de la mitad, así que voy a esperar hasta las 8:50 para iniciar. Porfa, avísenle. No sé si está Valeria, con quien esperamos 5 minutos más, pero solo han entrado creo que 2 personas más. Así que bueno, igual iniciaremos. Ya, primero cuéntenme, ¿su examen es este jueves, verdad? ¿O les han cambiado la fecha? Ya, sí. Y ya han terminado todas las teorías, ¿verdad? O sea, ya sus clases ya terminaron, sí, ya, muy bien. ¿Y qué tal el repaso con Leonardo el domingo? Me comentó que no tocaron la parte de control respiratorio, así que, bueno, vamos a repasar eso también un poco, pero en general, ¿qué tal lo sintieron? ¿Sí entendieron esos temas? Su silencio me preocupa. Están cansados, tal vez, no, me imagino. Ya, está bien, ya, espero que no estén callados el resto de la noche, porque sí quiero su participación. O sea, el aprendizaje es mejor cuando ustedes aprenden activamente, ¿no? Participando, respondiendo a las preguntas que yo haga, porque si solamente me escuchan, es muy probable que se olviden de lo que yo digo, igual que de lo que puede haber dicho cualquier profesor, ¿no? Entonces es mejor que participen cuando haga preguntas. Y bueno, yo he preparado, según la división que hicimos, un repaso sobre transporte de gases y la parte tisular, ¿no? El intercambio de gases tisular. Pero he adicionado un poco de control respiratorio porque vi que en su PPT estaba, pero no estaba en su temario, ¿no? Por eso Leonardo no les hizo el repaso de ello. Y al final, unas cuantas preguntas que lo he sacado de bancos antiguos, algunas modificaciones y así, para practicar un poquito más. Espero que terminemos pronto para mantener su atención y también para irnos a descansar ya porque es tarde. Ya, así que a ver, voy a compartir. Sí, les voy a pedir que me avisen si es que en algún momento se deja de ver, se deja de escuchar, que me avisen por micrófono, porque como voy a compartir toda mi pantalla, no puedo ver el chat. Lo mismo al participar, no puedo ver el chat ni las manitos, así que solamente abran su micro sin miedo acá, ni siquiera, o sea, nadie se va a molestar, se va a burlar, ni nada de eso. Ya. Ya, vamos a comenzar. ¿Me confirman si se ve y se escucha bien, por favor? Sí, se ve y se escucha. Ya, muchas gracias. Bueno, ahora estamos ante el sistema respiratorio, bueno, la unidad del sistema respiratorio. Vamos a ver un breve repaso. Mi nombre es Paola Cabanilla, soy estudiante de Medicina Humana de quinto año de la Universidad de San Marcos y ayudante de cátedra de la ayudantía de Fisiología y Fisiopatología Humana. Ya, primero vamos a ver el control respiratorio. A ver, ustedes, ¿qué se acuerdan del control de la respiración de sus clases? ¿Tienen algún recuerdo? O sea, ¿cómo se dividía el control de la respiración? Más o menos, si se acuerdan. Ya, era un control central, o sea, había un control central. Y acá surge otra pregunta. ¿A qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan un control central? ¿Por qué órgano estaría comandado? Los escucho. Central. Sistema nervioso central. Muy bien, por el cerebro, ¿no? Parte central. Luego tenemos la parte de sensores.
Y por último, las respuestas integradas, ¿no? Que ya lo vamos a ver al final, una vez que entendamos los dos primeros. Entonces, el primer concepto que quiero que entiendan es que el control respiratorio está dado por una parte central, que como mencionó su compañero, es por el sistema nervioso central o por el cerebro, y por sensores que se podría entender como un control periférico. Ya, entonces el control central en condiciones normales es un proceso autónomo. ¿Qué significa que sea un proceso autónomo? Involuntario. Involuntario, muy bien. O sea, tú no controlas, ¿no? Tú respiras y no te das cuenta que estás respirando. Muy bien, es involuntario y está comandado por el tronco encefálico. Acá lo tenemos, es un corte transversal, no, sagital, perdón, del tronco encefálico. Y vamos a tener que tenemos los núcleos de la control respiratorio, ¿no? Tenemos el centro dorsal que se encarga de la inspiración y nos da el ritmo de ventilación, o sea, qué tan rápido inspiramos, expiramos. Y el centro ventral que se encarga de la expiración y que es inactivo durante una ventilación tranquila, ¿no? Esto es importante que ustedes diferencien. La inspiración es un proceso activo, o sea, tú haces contracción muscular, trabaja tus nervios, tus músculos para que tú inspires, pero para la expiración es algo pasivo, el aire sale pasivamente, salvo que lo fuerces y quieras botar más aire del normal. Y luego tenemos un centro apnéusico, que es excitación del centro inspiratorio y disminuye la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, este centro apnéustico va a excitar al centro dorsal y un centro neumotáxico que regula el volumen inspiratorio y aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Ya. A ver, esta parte, o sea, que regula el volumen inspiratorio, quiere decir que tú puedes respirar hasta cierto volumen, vas a inspirar hasta cierto volumen y este centro va a ver como que ya suficiente aire entró y te va a obligar a eliminarlo, no a expirar. Ya, entonces nosotros tenemos, las flechas rojas significan inhibir, que el centro neumotáxico inhibe al centro dorsal y el centro apnéustico, como les mencioné, lo estimula, ¿no? Flechita verde. Y a su vez el centro neumotáxico va a inhibir al apnéustico. Eso quiere decir que se inhibe al excitador. ¿Qué pasa con el centro dorsal? ¿Se activa o no se activa? Si es que trabaja el neumotáxico. No se activa. No se activa, muy bien, ¿no? Porque lo inhibe directamente y a la vez inhibe a su estimulador. Ya. Y este apnéustico a la vez también va a inhibir, o sea, estimula el dorsal e inhibe al ventral, ¿no? Ya, estos núcleos son más que nada memoria, la verdad, no hay muchas cosas que razonar acá. Lo que sí siempre hay que acordarse es que dorsal es inspiración, ventral es expiración. Y bueno, que el apnéustico estimula y el neumotáxico inhibe. Luego tenemos en el cerebro, que como les dije es un control central, que o sea, esto es en condiciones normales. Sin embargo, el control central de la respiración tiene un componente más evolucionado, ¿no? Que está en la corteza cerebral. Y nos permite que nosotros sí podamos, si es que queremos, controlar la respiración. O sea, tú puedes decidir ahorita dejar de respirar, respirar más rápido, etcétera, porque tu corteza lo ordena, ¿no? Cuando tu corteza lo ordena, suprime al proceso autónomo involuntario. Y bueno, pasa por alto el tronco encefálico. Ya. Y bueno, y también que este control central tiene un componente emocional y por eso está relacionado con la parte del sistema límbico y el hipotálamo. Por ejemplo, el miedo, la ira, te hace que tú respires más rápido por esto, ¿no? Porque se conecta con estas zonas. Ya, eso, rapidito. Luego tenemos que la parte de sensores está dada por quimiorreceptores. ¿Ustedes saben qué son quimiorreceptores? Lo pueden sacar descomponiendo la palabra quimio, receptores y más o menos qué idea les da. Van a
reaccionar ante sustancias químicas y se van a llevar al cerebro o algo así, no me acuerdo. Muy bien, la idea está muy bien. Son órganos que responden a cualquier cambio que experimenta la composición química del líquido, ¿no? En este caso el líquido es la sangre. Entonces, como tú decías, o sea, como que detectan los químicos, pero en este caso detectan el cambio químico de la sangre. ¿Y cuáles son los químicos que están en la sangre? El oxígeno y el CO2, ¿no? Entonces estos lo detectan y más que llevarlo, es como que envían un estímulo, ¿no? Como que una señal a la parte central para que actúe. Ya, ¿estos cuáles son? Vamos a tener que los quimiorreceptores son centrales o periféricos. Y los periféricos son los carotídeos y aórticos. Los centrales, que están en la parte también del bulbo raquídeo, son sensibles solo a la presión de CO2. Eso es importante, o sea, solo al CO2, no responden al oxígeno. Los carotídeos, en cambio, son sensibles tanto a la disminución de oxígeno, a la disminución de pH y al aumento de CO2, ¿no? Y los aórticos son sensibles a la disminución de CO2 y también al aumento de oxígeno. Entonces, acá, acordarse principalmente de que los centrales solo responden al CO2 y son los periféricos los que van a responder a la disminución del oxígeno. Estos receptores, o sea, su objetivo es aumentar la ventilación, ¿no? Hacer que respiremos más, porque al hiperventilar vamos a eliminar CO2 y vamos a absorber oxígeno, pero principalmente eliminar CO2, ¿no? Entonces, cuando detectan un aumento del CO2, se activan para poder eliminarlo. Ya. Luego, otros sensores del control de la respiración son los que están en el mismo pulmón y estos están en el músculo liso de la vía aérea, ¿no? Cuando se estira, cuando se insufla, se llena, inhiben la inspiración. Entonces ya no inspiras más bien expiras. Y los baroreceptores, que son parecidos a los quimiorreceptores, pero estos detectan cambios de presión y no composición química. Y aunque su mecanismo no está muy bien conocido, se ha visto que a un aumento de la presión arterial vamos a tener una hipoventilación. Y el aumento de la temperatura te hace hiperventilar, por ejemplo, en la fiebre o cuando haces ejercicio. Y el dolor te va a cruza generalmente con periodos de apnea, es decir, que la persona no respira, seguidos de una hiperventilación, ¿no? Y muchos otros patrones que se pueden ver, pero principalmente son los quimiorreceptores los más importantes. Ya, esto nos sirve para nosotros ver la respuesta integrada ante el CO2 que, a ver, miren, ya, que es el factor más importante del control ventilatorio en condiciones normales. O sea, tú creerías, o sea, ¿ustedes qué creerían para controlar la ventilación? ¿Es más importante el oxígeno o el CO2? De forma lógica, por decirlo así, yo creía que era el oxígeno, ¿no? Porque finalmente el oxígeno es como que el que permite a nuestros órganos realizar sus funciones y el CO2 más bien es lo que expulsan los órganos. Entonces, ¿por qué lo que expulsan me controlaría la ventilación, me controlaría qué tanto yo respiro? Pero bueno, es así, fisiológicamente se ha estudiado y es así, ¿no? Ya, y también vamos a ver la respuesta integrada del oxígeno. Entonces, nosotros tenemos que a un aumento de CO2, este aumento de CO2, ¿por qué receptores es detectado? Los periféricos. Los periféricos, Y ya, sí, y los eso. centrales, claro, muy bien. Nos van a generar aumento de la ventilación. Entonces, nosotros tenemos acá, ya, que ya este es el eje de la ventilación y este es de la presión arterial de CO2. A medida que aumenta la presión de CO2, es decir, aumenta el CO2, vemos cómo la ventilación aumenta, ¿no? Miren, cuando está 30, la ventilación 37, 40, 47, y acá se disparó. O sea, con un pequeño aumento de la presión de CO2,
vamos a generar que... Ay, no, perdón, este es un cuadro triple, ya. Perdón, me estaba confundiendo con otro cuadro. Ya, esta es la ventilación y esta es la presión de CO2. Y acá tenemos que estas flechitas van a identificar la presión de oxígeno. Ya, miren, la presión de oxígeno, esta es la ventilación, ya. Conforme aumenta la ventilación, vemos que la presión de oxígeno ahorita está en 37 y la de CO2 en 30. La de CO2 cambia a 30 y algo, y la de oxígeno está en 47 y la ventilación se mantiene, ¿no? Luego tenemos que la presión de CO2 sigue en 30 y tantos, ni siquiera llega al 40. La de oxígeno ya está en 100. Eso quiere decir que estamos ventilando bastante, ¿no? Estamos metiendo bastante oxígeno. Y la presión de CO2 no se modifica mucho, ¿no? Entonces, ante un aumento de la presión de CO2, aumenta nuestra ventilación. Y eso se expresa con el aumento del oxígeno, que aumenta en su presión de oxígeno. Ya, no se entendió mucho, pero acá después va a haber otro gráfico para entenderlo mejor. Ya, entonces, vemos que este aumento del CO2 está potenciado con la disminución del oxígeno. Ya, otra vez. Perdón, me murió sueño. Ya, ahora sí. Espérate, voy a poner el otro cuadro. Ya. Ahora sí, para que lo entiendan. Este cuadrito me lo enseñó Saavedra incluso y es un poco confuso porque, o sea, tú lo ves y dices como que no se entiende mucho, pero lo que él nos intentaba decir era que la presión de oxígeno, si bien va a hacer que aumente la ventilación, no va a ser tanto, o sea, miren, cuando la presión de oxígeno está en 37, casi 40, pero nuestro oxígeno está bien, la ventilación es así, ¿no? Por acá más o menos, no mucho, pero cuando disminuye, va a aumentar la ventilación, obviamente, pero va a aumentar más si es que la presión de oxígeno disminuye. O sea, si es que tenemos poco oxígeno y la presión de CO2 también está por acá, la ventilación aumenta más. Por eso la línea es más inclinada, porque eso quiere decir que la ventilación aumenta más rápido que en una línea oblicua. Y bueno, la principal acción de los quimiorreceptores centrales periféricos es tener una respuesta más rápida, ¿no? Esta es su principal función de ellos, para que no se demore quizás en llegar el estímulo de que hay mucho CO2 o poco oxígeno hasta el cerebro, sino que lo detectan ellos de forma periférica. Y en el caso de la respuesta al oxígeno, vamos a tener que ante una presión de CO2 normal, no hay cambios en la ventilación hasta con una presión de oxígeno de 50. Ya, esto más o menos se relaciona a lo que les decía acá arriba, que el cuerpo responde principalmente a los cambios de CO2, porque cuando el CO2 está normal, nosotros no tenemos cambios en nuestra ventilación hasta que el CO2 está bajo, ¿no? Hasta que ya estamos en una hipoxemia. Y acá tenemos la ventilación y la presión de oxígeno y la de CO2. Y vemos que cuando la presión de oxígeno está bien, está en más de 100, 120, y la de CO2 está baja, la ventilación recién aumenta acá, miren, en este punto. Cuando estamos 60, un poco menos, recién aumenta la ventilación. Y porque la presión de CO2 está baja, ¿no? Entonces como que dije, hay poco CO2 y no le importa mucho que haya poco oxígeno hasta que ya esté en valores críticos y recién se eleva la ventilación. Y también cuando aumenta, en cambio, cuando ya estamos llegando a la hipercapnia, vemos que un poquito nada más disminuye el oxígeno y se eleva la ventilación, ¿no? No sé si me dejo entender esta parte, o sea, que por eso es la parte de respuesta integrada, ¿no? Trata de demostrar cómo el cuerpo, o sea,
no le importa solo que le falte oxígeno, sino que también tiene que acompañarse de un aumento de CO2 y para que aumente nuestra ventilación de forma espontánea, ¿no? Por eso hay personas que, o sea, cuando vayan al hospital, están en hipoxemia. En su AGA sale hipoxemia, pero ellos no están agitados. Y esto se debe a que quizás no tienen aumento del CO2, ¿no? Entonces no hay esa respuesta fisiológica. Y ya bueno, y nos hace recordar que el efecto combinado de ambos estímulos, o sea, de un aumento de CO2 y disminución de oxígeno, es mayor que cada uno por separado. Y que este estímulo principalmente, o sea, la disminución de oxígeno, bueno, la respuesta al oxígeno, se da principalmente en situaciones de altura o enfermedad pulmonar crónica. En general, este efecto, porque estas personas tienden a retener bastante CO2, o sea, en la altura o las personas con una obstrucción pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, retienen CO2, entonces su presión de CO2 generalmente es alta y ellos ante un poquito que baja su oxígeno hiperventilan, ¿no? Por esta condición. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? Espero que no les haya confundido más. Y ya, bueno. ¿Alguna duda? Entonces, tengo una duda, disculpa. Cuando estamos a altura, a una mayor altura va a haber una menor, no, bueno, una menor ventilación, ¿verdad? O, sí, eso no me quedó claro. Ya. Cuando nosotros estamos a altura o tenemos un problema en nuestro pulmón, ya bueno, a mayor altura, ¿qué pasa? ¿Hay más oxígeno o menos oxígeno? Menos. Menos oxígeno, ¿no? Entonces, tu cuerpo se acostumbra a vivir con menos oxígeno. Y si hay menos oxígeno, comienzas a acumular CO2, ¿no? Porque, o sea, claro, como que hiperventila, o sea, respiras menos, por decirlo así, y no sale entonces todo el CO2, ¿no? Se va quedando, se va quedando. Entonces, generalmente tu presión de CO2, bueno, las personas que viven ahí, es alta, es más alta de las personas que viven a menos altura. Y estas personas cuando experimentan una pequeña baja de su presión de oxígeno, o sea, tú puedes estar normal, ¿no? Pero si te da una tos, algo que te quita el oxígeno, baja un poquito nada más y vas a comenzar a hiperventilar, Voy a porque tienes hiperventilar. mayor presión de CO2. Ajá. Ya, sí, ya entendido, totalmente entendido. Ya. Chicos, sí, así normal. Si tienen dudas, me dicen. Ya. Ahora vamos a pasar al transporte de oxígeno, ¿ya? Ya. El transporte de gases o transporte de oxígeno, primero nosotros, acá es bastante cálculo, esta era la última parte de su PPT. Supongo que es la clase que tuvieron el jueves, si no me equivoco. Y ya, bueno, no sé qué tanto habrán entendido, pero vamos a tratar de explicarlo bien. Ya, el oxígeno disuelto es un gas y este se mide por la ley de Henry. La ley de Henry, en este gráfico vemos que en equilibrio la presión del gas es igual en todo el sistema. En todo el sistema tiene igual presión de gas y tenemos moléculas en fase gaseosa, moléculas en fase líquida y agua en el recipiente. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Henry? Que la concentración de un gas en una solución, es decir, en el agua, ¿no? La concentración de este gas es, o sea, acá tenemos el gas en liquidez, moléculas de gas en fase líquida y el agua del recipiente. Entonces, la concentración de estas moléculas de gas, o bueno, las de un gas en una solución, es igual a la presión del gas por la solubilidad del gas. Solamente eso. Esa es la fórmula. O sea, para encontrar nosotros la concentración de un gas, tenemos que saber la presión de ese gas y la solubilidad del gas.
¿Cuánto es la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno en el medio ambiente? ¿Se acuerdan? 0.21 creo que era. Muy bien. Ya. Y la solubilidad del oxígeno es de 0,03 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Esto es un dato teórico. Ya, entonces nosotros vamos a calcular la concentración de oxígeno, ¿no? Ya, la presión que había mencionado su compañera es correcta, pero es a nivel del medio ambiente. ¿Cuál es la presión de oxígeno cuando ya está en nuestra sangre? Porque, claro, nosotros lo inspiramos con una presión parcial de 0.21. Pero ¿cuánto es en nuestra sangre la presión de oxígeno? 100 milímetros de mercurio. 100 para hablar en condiciones normales, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, nosotros, si queremos dar la concentración del oxígeno fuera de nosotros, se multiplica por 0.21, bueno, 21 milímetros de mercurio. Pero dentro de nosotros se multiplica por 100. Entonces, la solubilidad del oxígeno por 100 nos va a dar 0.3 por cada 100 mililitros. Esta es la concentración de oxígeno que nosotros tendríamos. Perdón, voy a abrir. Ya. Ya, no es necesario. No, está sin cámara. Ya, listo. Perdón. Ya. Ya, teníamos acá que la concentración de oxígeno va a ser de 0,3 por cada 100 mililitros. ¿Cuántos litros de sangre aproximadamente tienen ustedes o tenemos todos en nuestro organismo? Aprox. ¿Nunca han ido a donar sangre? Generalmente te sacan una unidad, ¿no? Que es medio litro. Ya, pero ¿cuánto tienes tú en total? Te estás dando medio litro y no sabes cuánto tienes, con cuánto te quedas. $5 litros, creo, era. Muy bien, entre 5 a 6 litros más o menos en una persona de peso promedio. Ya, si nosotros solo tuviéramos esta concentración de oxígeno, que es 0.3 por 100 mililitros, ¿cuánto tendría una persona de 5 litros de sangre? ¿Cuánto de oxígeno tendría en total? Saquen su calculadora. $15 mililitros por todos los 5 litros. 15 mililitros. ¿Ustedes creen que podrían vivir con 15 mililitros de oxígeno? No podrían ni caminar, no podríamos ni caminar. Ya, pero esa es la concentración que hay de oxígeno disuelto. O sea, si está solito, eso es lo único que tendríamos, que es bastante reducido a las necesidades normales, ¿no? Porque incluso en ejercicio extenuante puedes llegar a necesitar hasta 3 litros de oxígeno, ¿no? Y 15 mililitros es nada. Ya, entonces, justo no. Durante el ejercicio extenuante, requerimiento de hasta 30 litros por minuto. Este tipo de transporte es evidentemente insuficiente. Entonces, el cuerpo inteligentemente creó a la hemoglobina. Bueno, tenemos a la hemoglobina. Gracias a eso tenemos a la hemoglobina. El oxígeno combinado con la hemoglobina. Acá está la hemoglobina, como ustedes ya saben, es una proteína, protoporfirina, combinada con 4 moléculas de hierro, 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta. Ya eso lo repasan. Pero lo que a nosotros nos importa es que esta forma reacción reversible con el oxígeno, ¿no? El oxígeno más la hemoglobina y viceversa.
que se puede formar en oximoglobina o desoximoglobina cuando se une o se despega del oxígeno. Y se combina hasta con 4 moléculas de oxígeno, ¿no? 4 cadenas, 4 grupos hierro, 4 moléculas de oxígeno. Todo 4. Fácil de recordar. Y acá hay dos conceptos que quieren que lo diferencien. Uno es la saturación de oxígeno. A ver, ¿me pueden decir qué entienden por saturación de oxígeno? Varias veces en la pandemia se habrán puesto su pulso oxímetro, sí, pero ¿qué es la saturación de oxígeno? ¿Cómo lo entienden? Es la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina. Ya. Cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina. ¿Otra idea? El porcentaje de la hemoglobina que transporta oxígeno. Porcentaje de la hemoglobina que aporta oxígeno y la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina. A ver, uno me está diciendo la cantidad de oxígeno que transporta y el porcentaje, ¿cómo me dijiste? El porcentaje de hemoglobina. De la hemoglobina, o sea, el porcentaje de una molécula de hemoglobina que transporta oxígeno. O sea, no debo aplicarlo. Ya, a ver, no hay ni idea clara. ¿Y qué es la capacidad de oxígeno? ¿No han escuchado? Está en su PPTA. No, ya volaron mucho, demasiado nivel. Ya. La saturación de oxígeno, porcentaje hasta ahí estabas bien. De sitios de unión de la hemoglobina disponibles, o sea, la hemoglobina tiene 4 sitios de unión, ya. De estos, o sea, los 4 serían la disponibilidad. Pero de estos, ¿qué porcentaje están ocupados por el oxígeno? Eso es la saturación. Y por eso nos da un resultado en porcentaje, ¿no? 97%, 99%, 98%, porque es un porcentaje. El total de sitios de unión, ¿cuántos están ocupados? En cambio, la capacidad de oxígeno es la cantidad de oxígeno máxima capaz de combinarse con la hemoglobina, ¿no? Esto era más relacionado a la idea que dio su compañera. Ella se acercaba más a la definición de capacidad de oxígeno. Entonces, cuando ustedes escuchen capacidad de oxígeno, es la cantidad de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina. Y la saturación es el porcentaje que está ocupado. Ya. Y bueno, la hemoglobina es una forma de transporte muy eficiente, ¿no? Ya. Ahora vamos a las fórmulas. Primero, teóricamente, 1 milimol de hemoglobina se une a 4 milimol de oxígeno, porque 1 se combina con 4. 1 milimol de hemoglobina, por su peso molecular, ya ustedes ahí lo ven en su tabla periódica, lo buscan, pero ya resumidamente pesa 64,5 gramos. Y 1 milimol de oxígeno, 22,4 mililitros. Mililitros porque es un gas en fase líquida, ¿no? Para esta situación nos interesa así. Ya. Entonces, primero vamos a calcular la capacidad de oxígeno. Y esta se va a calcular, o sea, no se memoricen esta fórmula, ya hay que entenderla. Tenemos 4 por lo que pesa, o sea, 22,4 mililitros por milimol de oxígeno, porque es lo que pesa, sobre lo que pesa la hemoglobina, 64,5 gramos de hemoglobina. Esto calculando nos sale 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Porque acá, bueno, se elimina, se reduce. Acá sería gramo por milimol también, para que se elimine. Y nos queda 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Este valor, acuérdense, porque les va a servir para desarrollar ejercicios. Yo no sé cómo les tome a ustedes el examen el profesor, pero en nuestro caso sí nos puso un par de preguntas de ejercicios, ¿no? Entonces, acordarte de esto te lo va a hacer más rápido de desarrollar. 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Hasta ahí todos me siguieron. Por favor, confirmen que no se perdieron. O si no, repito. Ya, listo, todos me siguieron. ¿Cuánto tiene normalmente una persona de hemoglobina? Una mujer.
No se duerman, chicos. ¿Cuánto de hemoglobina tiene una mujer? A ver, las chicas. ¿Cuánto deberían tener en Lima? O los chicos, ¿cuánto deberían tener en Lima a nivel del mar? Gramos por decilitro. ¿Qué, verdad, chicos? Ya, bueno. Mujeres aproximadamente 12. Bueno, entre 12 y 14, ¿no? Menos de 12 y anemia. Y varones entre 14 y 16. Acá se toma como punto de referencia 15 gramos, o sea, 15 de hemoglobina. Y se multiplica por eso, ¿no? Porque esto es lo que hay en un gramo por 15 y nos sale 20,1 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. Vemos que es mucho mayor, ¿no? O sea, este era como 0,3, este es 20. ¿Cuánto más? Aproximadamente unas 60 veces más, ¿no? O sea, para que vean la diferencia deficiente que es el transporte con hemoglobina del oxígeno solito. Ya. Y ahora sí la saturación de oxígeno. Esta va a ser el oxígeno combinado con la hemoglobina sobre la capacidad. Por eso es importante conocer la capacidad. Ya, el oxígeno por 100 porque es un porcentaje. El oxígeno combinado con la hemoglobina, o sea, es como que lo real, lo que verdaderamente se combina sobre la capacidad, que es la cantidad máxima que puede combinarse. ¿Cuánto es la capacidad máxima de combinarse? Ya vimos que es 20. Y bueno, el oxígeno combinado es lo que ya nos va a medir el pulso oxímetro, ¿no? Y este hace el cálculo y los valores normales en sangre arterial es de 99 a 97,5, una presión de oxígeno de 100 y de 75 en la parte venosa, con una presión venosa de oxígeno de 40, que es más o menos lo normal. Ya. ¿Hasta acá todo claro? Por fin, confirmen. No veo sus reacciones si es que están reaccionando. Así que si alguien puede abrir su micrófono para avanzar, para avanzar. Sí, sí, ya está. Ya, listo, gracias. Ya, la curva de disociación de la hemoglobina oxígeno. A ver, ¿han escuchado esta curva? Sí, ¿Qué representa? la relación que tiene la presión de oxígeno arterial con la saturación. La relación. Uh-huh. La saturación, la presión de oxígeno y la concentración de oxígeno, ¿no? Y la saturación, bueno, ya vimos que se relaciona con la cantidad de hemoglobina que tenemos. Por eso se llama curva de disociación de la hemoglobina. La saturación es la cantidad, el porcentaje que está unido a la hemoglobina de oxígeno. Y ya vemos que el oxígeno disuelto, conforme aumenta la presión de oxígeno en sangre, también aumenta su concentración, pero poquito. En cambio, el oxígeno combinado con la hemoglobina, vemos que aumenta la presión de oxígeno, va a aumentar la cantidad que se satura o que se combina con la hemoglobina y por ende va a aumentar su concentración. Entonces acá tenemos el combinado y esta flechita se traslada para arriba y el total de concentración de oxígeno que tenemos, ¿no? Al final. Ya. Lo que es importante que recuerden de esta gráfica son los factores que van a trasladar la curva hacia la izquierda. O sea, esto es en referencia a ustedes, ¿ya? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo que va a trasladar hacia la izquierda va a indicar que hay menos unión a la hemoglobina, o sea, como que lo despega. Y hacia la derecha
perdón, hacia la izquierda hay más unión a la hemoglobina y hay menos en los tejidos. Y hacia la derecha es que se va a liberar más hacia los tejidos. Tejidos más. Y acá se da menos hacia los tejidos. O sea, no se libera, ¿no? Miren, hacia la izquierda vamos a tener una disminución de la temperatura, disminución de la presión de CO2, disminución del hidrógeno, disminución del 2,3 del fosfoglicerato. Y hacia la derecha todo lo contrario. Acá nosotros nos podemos acordar porque un aumento de la temperatura, o sea, cuando haces ejercicio aumenta tu temperatura, aumenta tu respiración anaeróbica, entonces hay mayor acidosis, aumenta el hidrógeno, hay mayor CO2 porque hiperventilas más y bueno, otro, ¿no? Entonces vas a necesitar más oxígeno, entonces el oxígeno se libera más de la hemoglobina y se va a tus tejidos. La cantidad de oxígeno combinada con la hemoglobina aumenta con rapidez hasta una PCO2 de 50, más o menos por acá. Y luego ya vemos que la curva se aplana, ¿no? Esto nos sirve para que modificaciones de la presión de oxígeno no tengan un impacto tan brusco en la unión a la hemoglobina. Y con valores de presión de oxígeno superior a 50, la curva se aplana. Ya. Y los puntos de referencia que pueden recordar es que... Ya, se movió la animación. No, sí está bien. Que 40, con presión de oxígeno 40, tenemos una saturación de 75 y con una presión de oxígeno de 100, nuestra saturación es más o menos de 97,5. Ya, para que se acuerden. Y luego vamos a dar la concentración total de oxígeno, ¿no? Este componente. Ya hemos visto la saturación, la capacidad y faltaría la concentración, que más que nada es una suma. Entonces nosotros acá tenemos que esta es igual a la capacidad 1,24 por la cantidad de hemoglobina, que ya dijimos que es 15 gramos, por la saturación en la parte arterial, ¿no? Que es esto. Más el oxígeno disuelto, que es lo que habíamos calculado acá. Ya, listo. Y vamos a tener que, reemplazando los valores, nos sale que una concentración más o menos total de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Bastante parecido a lo de la capacidad de oxígeno, pero esto ya es la concentración total, o sea, esto es lo que verdaderamente tenemos de oxígeno en nuestra sangre. Por cada 100 mililitros tenemos 20 mililitros de oxígeno aproximadamente, o sea, un quinto, ¿no? En 5 litros, más o menos 1 litro de oxígeno es lo que circula por nosotros. Ya. Y ahora el efecto Bohr. Esto solamente lo voy a mencionar porque también lo vi en su PPT. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Tiene relación con el CO2. El efecto Bohr nos dice que un aumento del CO2 nos genera una mayor entrega de oxígeno hacia los tejidos a una misma PCO2, ¿no? O sea, tu presión de oxígeno no varía, pero si aumenta el CO2, va a hacer que entregues más oxígeno a los tejidos, ¿no? Porque el cuerpo siente que están produciendo más, están trabajando más, están eliminando más, entonces necesitan más oxígeno. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? Todo claro. Ya. Listo, vamos a ver la parte de intercambio de gases y ya luego pasamos a las preguntas y ahí termina. Ya.
primero tenemos que entender la difusión de gases. Esta es la fórmula de difusión de gases. Difusión es igual a solubilidad sobre la raíz cuadrada de peso molecular. Vamos a tener que el peso molecular del oxígeno es 32 y del CO2 es 34. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia no es mucha, ¿no? Entonces, ¿cuál dirían ustedes que tiene mayor difusión? ¿El oxígeno o el CO2? ¿El CO2? Ya, ¿por qué? Porque es más pesado. Porque es más pesado, pero más bien si tiene mayor peso molecular, la difusión sale menos, porque Claro, este sería aumenta. el oxígeno. Sí, tienes razón. El oxígeno es más fácil de que se disponga. Ya. Esta pregunta es una pregunta tipo Saavedra, ¿no? Así que les hace caer. Es lo que se pensaría, pero tenemos que tener en cuenta la solubilidad. El CO2 tiene 20 veces más solubilidad que el oxígeno, 20 veces. O sea, esta diferencia de 8 gramos no es nada, ¿no? Entonces, el que se difunde mucho más, con mucha más facilidad, es el CO2. Acuérdense, el CO2. Esto sí, resáltenlo y no se olviden. Ya. Quien tiene mayor difusión es el CO2. Porque su solubilidad es mayor. O sea, así su peso molecular sea casi el mismo que el oxígeno. Al ser su solubilidad 20 veces mayor, hace que se difunda más fácilmente. Y luego tenemos la ley de Fick, que nos dice que la gradiente, la tasa de transferencia, bueno, acá importante es, a ver, directamente proporcional al área de superficie e inversamente proporcional al espesor de la pared. ¿Ya? Esas dos variables son importantes acordarnos. Y acá tenemos, ¿no? Más o menos, miren, acá hay una flecha donde nos damos cuenta que el CO2 se difunde mucho más que el oxígeno. El oxígeno pasa solo una flecha chiquitita y el CO2 una flecha grande. Acá está el área de superficie y el espesor de la pared. Ya, estas dos variables son importantes porque nosotros tenemos que en el intercambio de gases, al momento que se intercambia, o sea, que el oxígeno pasa del alveolo hacia el torrente sanguíneo y al momento que pasa del torrente sanguíneo hacia el tejido, ¿no? ¿En cuál ustedes creen que hay más espesor? Acá, en la parte de entre el capilar y el alveolo o entre el capilar y el tejido. ¿Cuál creen que es más grueso? Más difícil de que pase, porque a mayor espesor, menor tasa de transferencia, ¿no? ¿En cuál consideran ustedes? Ajá, sí. Es en la parte tisular, ¿no? Y por ello el transporte a nivel pulmonar es mucho más fácil, mucho más rápido, porque su espesor es menor. Es más o menos de una proporción de 1 a 10. De la misma forma, el área de superficie es mucho mayor a nivel de los alveolos, ¿no? Hay un montón de alveolitos y es mucho más grande que los capilares que llegan a cierto tejido. Entonces, la tasa de transferencia va a ser más fácil a nivel de alveolo capilar que a nivel del capilar y el tejido, ¿no? Y es por ello que cuando se ejercita un músculo y necesita más oxígeno, esa transferencia no puede llegar a ser tan rápida, porque no tiene todas las condiciones del pulmón. Entonces, el músculo pasa a buscar otras formas de generar ATP, ¿no? Que en este caso es la forma anaerobia, y se produce el lactato y todo lo demás. Ya. Luego vamos a ver una situación fisiológica de oxigenación
otra vez puro cálculo. Tenemos el aporte, que es igual al gasto cardíaco. QT es gasto cardíaco. Perdón por no poner la leyenda. Gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, generalmente 5 litros, por la concentración de oxígeno, que ya habíamos visto que era 20. Lo sacamos en la fórmula del PPT anterior, por 10. Más o menos 100 mililitros de oxígeno por minuto. Y bueno, y la situación, eso es más o menos lo que aporta la respiración así pulmonar de oxígeno. Situaciones en las que disminuye cuando hay menor oxigenación en la sangre, menor concentración de hemoglobina, ya saben que es el principal transportador, y menor gasto cardíaco. Prácticamente cualquiera de las variables. De este aporte, ¿cuánto se consume? Otra vez multiplicamos el gasto cardíaco por la concentración arterial ya, y venosa, le voy a subrayar mejor, de oxígeno por 10, ¿no? Entonces, tenemos que a nivel arterial es 20, como ya se había visto, a nivel venoso es 15, por otro cálculo similar. Y nos queda que 5 por 10, 250. ¿Y cómo interpretas esto? ¿Cómo interpretas este consumo de 250 mililitros de oxígeno por minuto? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué digo? Yo gasto... Ajá, sí. Adelante. El 25% del aporte. Muy bien, el 25% del aporte. 250 mililitros de oxígeno son extraídos de la sangre en un minuto. Y 1000 mililitros de oxígeno son aportados en un minuto. ¿Cuánto consumo? El 25%. Muy bien. Ya. Y el coeficiente de extracción, el último ítem, es la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa sobre la concentración arterial. Ahí tenemos, acá sería 20, lo mismo, ¿no? 20 menos 15, que es 5, sobre 20, 0.25. Como mencionó, se extrae 25% del aporte de oxígeno para los tejidos, ¿no? Ese es el coeficiente de extracción, 25%. El consumo es en valor entero, el coeficiente en porcentaje y el aporte también en valor entero. Finalmente, como nosotros interpretamos todos esos ítems, es que en un minuto, con un aporte de 1000 mililitros de oxígeno por minuto y un coeficiente de extracción de 0.25, 250 mililitros de oxígeno son metabolizados por los tejidos y 750 de oxígeno regresan a los pulmones. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Ya. Y lo importante es diferenciar el consumo de oxígeno de la diferencia arteriovenosa, ¿no? Que a veces se pregunta también. La diferencia arteriovenosa no es más que restar estos dos y me sale 50 mililitros de oxígeno por litro, ¿no? ¿Cómo interpretarían estos 50 mililitros, esta diferencia entre la parte arterial y la parte venosa? Se interpreta que por cada litro de sangre son extraídos 50 mililitros, ¿no? Es como que al revés. O sea, acá hay el factor tiempo y acá hay el factor cantidad, litro. Por eso es diferente. Ya. Y luego vamos a pasar a la hipoxia y ya terminamos. Así de rápido y sencillo. Ya, el resto de memorizarse las fórmulas, ya les dejo a ustedes. Pero, a ver, ¿hay cuántos tipos de hipoxia? Ya, acá sí quiero que todos hablen porque no es muy difícil. Pueden sacar su PPT o algo, pero participen, googlear, no sé. ¿Cuántos tipos de hipoxia tisular hay? Claves, 4, 3, 2 o 1. 4. Ya, 4, muy bien. 3. 3, dice por ahí. Ya. Ya, primero la definición. La cantidad, ¿qué es una hipoxia tisular? Es cuando la cantidad de oxígeno para el metabolismo celular es inadecuado, es decir, que llega menos oxígeno hacia los tejidos. Y como dijeron, son 4 tipos.
Y a ver, uno, algún tipo, alguien que me mencione uno que se acuerde. Pueden abrir su PPT, no sé, sus La anemia, apuntes, la anemia. anemia, ya, hipoxia anémica. Otro, no, chicos, son 4. Había uno que era por los shunts, los Los shunts. shunts, Sí, los shunts. ya, Pero no me acuerdo cómo se llamaba. circulatoria, anémica circulatoria, ya. Tenemos una que es la más frecuente y la más confundida, es la hipoxia hipóxica, o también conocida como hipoxemia, ¿no? Esta es la única que tú puedes decir hipoxemia. O sea, lo demás son situaciones de hipoxia, no es una hipoxemia. La anémica, como sí la mencionaron, la circulatoria y la histotóxica. Les voy a dar 4 figuritas para que más o menos se acuerden cada una de ellas. Ya. ¿Por qué se va a caracterizar la hipóxica? Es porque hay una baja concentración de presión de oxígeno en la arteria. ¿Qué está baja? Mi presión de oxígeno. ¿En dónde? En mis arterias. Ahí hablo de hipoxemia, por eso hemia, sangre, arterias. Hay una baja concentración de presión de oxígeno en las arterias. La anémica, hay una menor capacidad de oxígeno. ¿Qué era la capacidad de oxígeno? Era la cantidad de oxígeno máxima que puede unirse, ¿no? Entonces disminuye su capacidad. La circulatoria, hay un menor flujo sanguíneo. Ven que todo es menos, pero son cosas diferentes. Acá baja la presión, acá baja la capacidad, acá baja el flujo. Y en la histotóxica es la única que, bueno, simplemente hay una incapacidad de los tejidos para utilizar el oxígeno. Todo lo demás está normal, pero no se puede utilizar ese oxígeno. Ya, acuérdense de esto para que cuando les digan cualquier situación lo puedan diferenciar. Entonces, si yo les hablo de una persona que sufrió un traumatismo y perdió mucha sangre, ¿qué tipo de hipoxia me estaría haciendo? ¿Circulatorio? Muy bien, circulatoria. Ya, si yo les hablo de una persona que reside en la altura, ¿qué tipo de hipoxia haría? Hipoxemia. Hipoxemia, muy bien, Hipoxemia. muy bien. Si yo les hablo de una persona que estuvo en un incendio y aspiró demasiado monóxido de carbono, ¿qué tipo de hipoxia me haría? ¿Anémica? Anémica. Anémica, ya, muy bien. ¿Por qué? Porque hubo mayor concentración de CO2 en el aire que inspiraba que el oxígeno. No, no exactamente. Sí es correcto que es anémica, pero eso se debe a que el monóxido de carbono tiene una afinidad por la hemoglobina 240 veces, más o menos, de unirse, ¿no? O sea, le gana el oxígeno. Es como que llega más rápido, se une con toda la hemoglobina disponible y no le dejan ninguna hemoglobina al oxígeno. Y ya saben que la cantidad de oxígeno transportado sin hemoglobina es muy poca, ¿no? Entonces se produce una hipoxia anémica, pero es porque el CO, que es el monóxido, no el CO2, el CO, le gana el oxígeno. Ya, muy bien. Bien, así lo van a poder diferenciar. A ver, otra situación, la intoxicación por cianuro, ¿qué tipo de hipoxia? Histotóxica, ¿no? Porque en este caso todo está muy bien, pero el cianuro se une al citocromo oxidasa y no deja que el oxígeno termine su cascada en la mitocondria. Ya. Entonces acá tenemos hipoventilación, difusión alterada, cortocircuitos o shunts. Los shunts pueden generarme una hipoxemia o también circulatoria. Relación ventilo-perfusión alterada, ¿no? Y como mencioné, la parte de la altura. La anémica, menor concentración de hemoglobina, la anemia, su mismo nombre lo dice, y el monóxido de carbono, por ejemplo, en un incendio. La circulatoria por un shock hipovolémico cuando es un trauma, shunt arteriovenoso,
Insuficiencia vascular también puede ser. Y la histotóxica por el cianuro que les mencioné, ¿no? Todas estas responden al oxígeno. O sea, si yo tengo cualquiera de este tipo de hipoxias, le pongo oxígeno a la persona por una cánula, una máscara, y va a responder. Sin embargo, si está intoxicado con cianuro, no va a responder. Listo. Ahora sí, pasamos a unas preguntitas, son poquitas. Quiero su participación por el chat, viendo sus claves. Voy a presentar la pregunta y voy a dar 30 segundos para que pongan sus claves por el chat. Y si es que está todo claro, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, a ver, espérense, antes de que haga mucha bulla. Ya, si es que alguien tiene alguna pregunta, hacemos retroalimentación. Ya. Y entré desde mi celular para ver sus respuestas en el chat. Ya. Primera pregunta. La curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda cuando 30 segundos. Solo 3 personas siguen vivas. Pero vamos, chicos. D. Ya. Acuérdense. Vamos a... No, espérense. Ya. Acuérdense que en una curva, o sea, que en esta curva, para acá, que es izquierda, y para acá, que es derecha, para la derecha es todo para arriba, todo aumenta. Así, fácil de recordar. Y para la izquierda todo baja. Entonces, si aquí te dicen que desplaza hacia la izquierda, tú lees baja, o sea, disminuye. Y esta sería la clave. A ver, ¿por qué han marcado A? ¿Les escucho? Ya, leíste derecha. ¿Y todos los demás también leyeron derecha? ¿O qué pasó? Ya, un lapsus. Ya, pero acuérdense, izquierda para abajo, derecha para arriba. Ya, siguiente pregunta. Una persona con hemoglobina de 10 gramos por decilitro tendrá una capacidad de transporte de oxígeno de... Es un cálculo rapidito, claves. Sí, ya, otro. Chicos, me voy a deprimir, ¿ah? Siento que he hablado por las puras. 3 personas, ya, sí. Ya, muy bien. Sí, ese es. Acuérdense que la capacidad de oxígeno es 1,34 mililitros por cada gramo de hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería por 10 gramos? 13,4 mililitros. Muy bien. Así, súper facilito y rápido. Ya, siguiente. Al residir en sitio de elevada altitud causa, perdón, acá es una S, causa todo lo siguiente, excepto
La E, Pamela. La D, Raúl. Den claves, chicos, equivocando se van a aprender más, de verdad. Ya, la respuesta correcta es la D. ¿Qué dijo Raúl? Muy bien. Ya, a ver, en primer lugar, hiperventilación sí, ¿no? Porque tiene menos oxígeno y hiperventila más. Hipoxemia también, ya hablamos que es de la hipoxemia hipóxica. Elevadas concentraciones de, acá está, otra vez tenemos mi curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Es más importante de lo que parece, esa curva. Ya, si nosotros estamos en una situación de altura donde tenemos menos oxígeno en el ambiente, vamos a querer que nuestro organismo dé más oxígeno a los tejidos o se lo quede. Disculpa, ¿podrías volver a repetir? Porque estoy haciendo otra cosa. Perdón, ¿se me entrecorta? No. Fui yo. Ya, ok. Ya. Si nosotros estamos en altura, en una situación donde hay menos oxígeno, el oxígeno va a ir hacia los tejidos, o sea, se va a liberar, se va a desprender de la hemoglobina para ir hacia los tejidos, o se va a quedar con la hemoglobina más tiempo. O sea, ¿qué nos conviene? Tenemos poco oxígeno. Nos conviene que se libere más rápido o que se demore, ¿no? Y que lo retenga. Que se demore. ¿Por qué creen que nos convendría que se demore? Más bien si se demora, se hipoxiaría más, ¿no? Porque ya de por sí tiene poco oxígeno. Entonces es como que el cuerpo intenta darle más a los tejidos porque tiene poco oxígeno. No me lo busco quedar, yo me lo busco quedar cuando tengo mucho, ¿no? Entonces como que te lo racionalizo poquito a poquito, pero si tengo poco, trato de darle, ¿no? Todo lo que tiene. Más o menos así. Y generando ese razonamiento, entonces nosotros queremos que la curva se vaya hacia la derecha. ¿Qué pasa a la derecha? Se elevan las concentraciones de 2,3 difosfoglicerato, ¿no? Entonces también sería verdadera. Y a la izquierda, no, pues no, porque a la izquierda haría que se quede. Yo creo que se vaya a la derecha, que lo dé más a los tejidos. Y la vasoconstricción pulmonar es un mecanismo para favorecer el intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿no? Entonces, para que ese intercambio sea mayor, nos genera una vasoconstricción pulmonar, que también es verdadera. Ya. Siguiente pregunta. Con respecto al control de la respiración, marque la falsa. Ya yo les expliqué esta parte, así que espero sus respuestas. D, otra, B. La falsa, ojito. Espero que en su examen también lean ello.
Ya, la respuesta correcta es la D. Muy bien, el grupo ventral del centro medular posee exclusivamente células inspiratorias. Acá no son tus células. No contiene exclusivamente. Bueno, esta parte sí les había explicado que el centro neumotáxico, muy bien, tiene ambas. Faltó recargarlo porque predominan las expiratorias, pero sí tiene ambas. El grupo dorsal se localiza dentro del fascículo solitario, eso también me faltó mencionarlo, pero sí es verdadero. Anatomía. Ya, el grupo dorsal del centro medular tiene control sobre la rampa inspiratoria, sí, porque hace que aumente la inspiración, ¿no? La rampa inspiratoria. El centro amniótico estimula la inspiración, correcto. Y el centro neumotáxico inhibe la inspiración. Ya ustedes saben, inhibiendo tanto al apnéustico como inhibiendo directamente el grupo dorsal. Ya. Ay, no puede ser. Está la clave acá. No, no salió la animación. Ya. A ver un ratito. Voy a dejar de presentar para que no lo vean. Ya, voy a poner esta animación. Ya, listo. Ya faltan solo 2 preguntas. Ya me miro. Ya, esta parte es la que ya vimos. Ya. Durante una expiración forzada, los músculos que se contraen activamente incluyen, esta es mecánica ventilatoria. Expiración forzada. Recuerden que la expiración es un proceso pasivo, pero cuando hay situaciones en las que necesitamos forzarlo a expirar más, utilizamos ciertos músculos. ¿Cuáles son? Dos preguntas, chicos, vamos. D, C, D, ya. Otra. Una más. Pamela, Raúl, Sofía, Yanira. Sus claves. Ya, tengo 4 Cs, 2 Ds. C o B. Ya. Acá creo que se están confundiendo con la inspiración forzada. Ya, primero, ¿cuál es el principal músculo inspiratorio? ¿Alguien que habla su micro al toque? Principal músculo inspiratorio. Diafragma. Ya, entonces definitivamente no es. Yo leo forzada, no es diafragma. Ya. Cuando nosotros inspiramos forzadamente necesitamos una ayuda extra y eso lo hacemos por los músculos accesorios, que son los intercostales, los escalenos y los esternocleidomastoideos, pero todos me inspiran, entonces todos están acá. En cambio, en la expiración forzada, miren, ya. Y para allá, y para otro, para comparar la expiración pasiva. Para la expiración pasiva, nada, cero, ninguno. Y para la expiración forzada participan los abdominales. Muy bien, porque aumentan la presión, bueno, disminuye la presión abdominal, no, aumenta la presión abdominal y eso genera que salga más el aire, ¿no? Porque disminuye la presión torácica. Esos son los músculos abdominales.
¿Ya? Acuérdense. Estos son para la inspiración forzada. Acá dice expiración. Ojito, ojito. Ya, la última. La hipercapnia afecta la respiración, especialmente al estimular. Para eso tienen que saber qué es hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? Aumento de CO2, chicos, de CO2. Ya. Afecta la respiración, especialmente al estimular. ¿Qué estimula el CO2? La última y nos vamos. Y acá dice especialmente, esta palabra también es importante, ¿no? Es como decir cuál es el principal de estos centros estimulado por el CO2. Sí. Muy bien. Los quimiorreceptores centrales. Eso es fácil. Solamente por lo que les mostré, ¿no? Que también responden los cuerpos carotídeos y aórticos. Eso es verdad. Pero los que principalmente responden son los centrales, porque estos solo responden a CO2, no responden al oxígeno. Ya. Listo, terminamos. No, falta una pregunta. Ya, perdón. Con respecto al transporte de CO2 de los tejidos a los pulmones, ocurre todo lo siguiente, excepto. Ya, esta sí es la última, se los prometo. Ya hay una figurita en su PPT, por eso la puse, ya me acordé. Si 2 personas me dan sus claves, terminamos más rápido. O 3, bueno, creo, porque no sé si siguen despiertos. Excepto, dice excepto. Muy bien. Esto por este grafiquito que está en su PPT, ¿no? La conversión de CO2 y agua a hidrógeno y ácido, bueno, bicarbonato en los eritrocitos. Acá vemos CO2, bicarbonato, eritrocitos, correcto. La salida de bicarbonato fuera de los eritrocitos al plasma, intercambio por cloro, muy bien, sale y entra el cloro. La hemoglobina adquiere afinidad por el CO2, esto también es verdad, y se forma la carboxihemoglobina. El CO2 producido es resultado del consumo de oxígeno tisular, claro, porque ese es el desecho, ¿no? Que eliminan nuestras células. Y la saturación venosa de oxígeno se incrementa por el mayor consumo de oxígeno tisular, no. Porque si hay un mayor consumo de oxígeno tisular va a haber menor saturación a nivel arterial y también a nivel venoso, ¿no? Porque a nivel venoso lo que aumenta es la saturación, venoso aumenta la saturación por CO2, no oxígeno, CO2. Listo, ahora sí. Muchas gracias, chicos, a todos los que resistieron y llegaron hasta acá. Si tienen alguna pregunta, normal. Y bueno, espero que les vaya muy bien en su examen. Si es que tienen alguna pregunta en estos días, también me escriben con total confianza.